Bueno, pues ya son las 8 de la mañana. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, el que va a ser revisión de caso clínico. Agradezco la asesoría de la doctora Carmen Zárate por esta orientación. Yo soy el doctor Evaristo Noel Lemus Reiner, residente de segundo año de inmunología. Vamos a empezar con el caso clínico. El caso clínico del día de hoy va a ser una femenina de 58 años de edad con antecedentes de importancia que tuvo amigdalectomía a los 8 años de edad por amigdalitis de repetición. Tuvo una tuberculosis renal en el 96 que fue tratada por un año. Tuvo una úlcera duodenal, el cual se manejó con omeprazol, trimebutina y riopan. Tuvo una enfermedad pélvica inflamatoria severa que se tuvo que realizar una histerectomía en el 2012. Tuvo herpes zóster en el 2012, el cual fue tratado con aciclovir. Tuvo también una vaginosis de repetición por cándida y también tuvo una BPH vacunada con Gardasil. Tiene diabetes mellitus que es tratada con metformina y una insuficiencia venosa periférica tratada con baflorafuén y también tiene menopausia desde hace 9 años. Su motivo de consulta con nosotros que acudió fue por infecciones recurrentes del 2012 con pobre respuesta a antibióticos y uso intermitente de factor de transferencia. Ella es una femenina quien es valorada por nuestro servicio por la presencia de infecciones desde el 2012 con pobre respuesta a los mismos y uso intermitente del factor de transferencia. En ese mismo año presentó una cistitis de 3 meses de evolución que progresó a una enfermedad inflamatoria pélvica complicada y motivo por el cual se realizó la histerectomía. Posteriormente ha presentado múltiples episodios. Se me hace que algo acá en el teclado. Me voy a poner. Ahí está. Muy bien, y posteriormente presenta múltiples episodios de vulvovaginitis con cándida, que es de difícil control. Además, también se agregan infecciones con herpes, infección persistente de VPH, así como una celulitis facial en 3 ocasiones y diarrea crónica secundaria a una fiebre tifoidea. Desde hace aproximadamente 4 años utiliza de manera intermitente también el factor de transferencia como por apoyo inmunológico y aunque a pesar de ello continúa con estas infecciones de repetición. Actualmente, en este último año, la paciente ha presentado 3 episodios de infecciones de vías urinarias tratadas con múltiples esquemas de antibiótico-terapia, con duración también corta y prolongada, además con un estudio de candidiasis vaginal que pertenece al seguimiento por parte de ginecología y actualmente se encuentra también en tratamiento con aciclovir, bifen, nistatina y debido a estos síntomas de ardor orofaringio y sospecha de candidiasis oral. También hace un mes fue sometida a una extracción de un molar lo cual se complicó con una infección local que requirió antibiótico por 10 días. En la valoración actual refiere dolor abdominal moderado a la palpación con peristalsis conservada, así como sensación de ardor y persistencia de aftas orales. A la exploración física, pues realmente está consciente y orientada en 3 esferas. La mucosa nasal está normocrómica, cornetes en ciclo. Nada más lo que llamó la atención fue que en la faringe y en la boca había presencia de aftas, con un total de 5, con presencia de placa blanquecina en base de la lengua, cardiopulmonar sin alteraciones, y también tenía presencia de onicomicosis en el primer ortejo, caracterizado por engrosamiento y cambio de coloración amarillenta. Con todos estos datos de la paciente, pues realmente lo que hemos visto que ha tenido múltiples infecciones, tanto por virus, infecciones por hongos y pues también por bacterias. Aquí tenemos esas 3 y también tuvo un esquema de tratamiento para tuberculosis y tenemos 4 cosas que nos llaman la atención. Se manda a hacer un estudio genético, sobre todo para la interleucina 17 receptor A, y también que sale con un asociado con candidiasis mucocutánea crónica, aunque se reporta como significativo e incierto. La clínica es consistente, por lo cual predispone a infecciones a cándida por esta infección de este receptor de la interleucina 17. También se encontró que tenía ITK, que era heterozigótica y era menos relevante clínicamente, pero la paciente tenía un fenotipo compatible con una candidiasis mucocutánea asociada a la alteración de la vía de la interleucina 17, lo cual explica sus infecciones fúngicas y también virales de repetición que ha estado constantemente en nuestra paciente, teniendo sobre todo en esta citocina. Bueno, y aquí como análisis, pues la paciente de 58 años de edad ha tenido infecciones fúngicas, virales, de repetición, también clínicamente sugestiva con candidiasis mucocutánea crónica y pues también no lo mencioné aquí, pero también la afección por tuberculosis. ¿Ok? Y el estudio genético muestra una variante de significado incierto en el gen de la interleucina 17 receptor A y asociada con la predisposición a esta identidad, por lo cual apoya su sospecha clínica. Sí, aunque no se hace la confirmación definitiva.
Y pues el diagnóstico queda como una probable inmunodeficiencia primaria con defecto de la vía de la interleucina 17, que sería pues defecto de la inmunidad innata. Bueno, aquí sería pues el caso clínico. Pues, yo me voy a hablar un poco de lo que va a ser las deficiencias de la inmunidad innata. Como hemos visto, pues la inmunidad innata en las diferentes clases, pues vamos a tener diferentes mecanismos por lo cual se va a estar haciendo. Y pues vamos a tener los siguientes defectos, que más que nada me voy a enfocar en ellos. Vamos a tener defectos en la defensa innata contra bacterias y hongos, defectos de la respuesta innata a micobacterias, salmonella y cándida, y también defectos de la respuesta innata a virus. O sea, tenemos por varias partes de los patógenos que nos vamos a tener afectados. Vamos a tener que en los defectos de la defensa innata contra bacterias y hongos, va a haber defectos tanto de la vía del factor nuclear kappa beta, los defectos de la fagocitosis, como vimos también en la clase de Chivi, defectos también de la respuesta inmunitaria a micobacterias, salmonella y cándida, que va a estar principalmente los defectos del interferón gamma y de la vía de la interleucina 12, y los errores de la vía de la interleucina 17, que va a ser el que nos vamos a enfocar un poco más el día de hoy a estos casos, a estas deficiencias. Vamos a tener también defectos de la respuesta innata a virus, que vamos a tener tanto para los receptores de tipo TOL, los errores de la detección viral, los errores innatos de la interferón 1 y 3, y los defectos también de las células natural killer y de las células linfoides innatas. Bueno, vamos a empezar a hablar con las deficiencias de STAT1. Primero, la composición de STAT. Vamos a tener diferentes clasificaciones. Vamos a tener STAT1, 2, 3, 4. El 5 vamos a tener tanto A y B. Y STAT6. Bueno, para primeramente, ¿qué es el STAT? El STAT es el transductor de señal y activación de la transcripción 1, que es un miembro de la familia y que compone 7 miembros de cada molécula, como habíamos visto, y es la más estudiada. El gen que va a ser STAT1 va a constar de 25 exómenes y va a estar localizado en el cromosoma 2. Aquí va a pertenecer con 7 dominios o va a tener 7 dominios, que es importante para entender más adelante también las deficiencias. Las funciones principales, ¿cuál va a ser? Transductor de señales y activadora de transcripción y transducción de la señal iniciada por los interferones, ya sea tipo 1 o tipo 2, y también por algunas citocinas de tipo 27. ¿Ok? En los interferones, ¿cuál va a ser su función? Va a ser la regulación de respuesta a infecciones virales y también la respuesta antitumorales, mientras que también la función de la interleucina 27 va a regular tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa, y pues esto va a dar también procesos inflamatorios a partir de las células T. Y pues también va a mediar 3 clases de interferones, 1, 2 y 3. El tipo 1, que va a ser el interferón alfa y beta. El tipo 2 va a ser el interferón gamma, que ahorita más adelante es el que nos vamos a enfocar un poco más también para todas estas deficiencias. El tipo 3, que sería el lambda. Y así también como la interleucina 27, que va a estar compuesta. La composición de STAT pues, va a constar de 7 dominios. Vamos a tener el dominio N-terminal, el dominio de hélice enrollada, el dominio de la unión del ADN, el dominio conector, el dominio de homología con CRC2, que va a ser de los más importantes que ahorita que vamos a hablar, el dominio de activación por tirosina y el dominio de activación transcripción, transcripcional. Bueno. ¿Cuál va a ser sus funciones biológicas? Va a ser bien importante. El interferón 1, 2 y 3, tanto para defensa antiviral, antibacteriana y también que van a translocar el núcleo, que va a ser por eso bien importante cada una de ellas. La función tipo 1, que es alfa-beta, va a ser la defensa antiviral. El tipo 2, que sería el interferón gamma, que va a ser también transducción de señales, que eso va a ser bien importante también en las células, en los fagocitos. Esto va a ayudarnos para la defensa antimicobacteriana. Y el STAT3, lo más importante, va a estar dentro del núcleo, que va a translocar el núcleo para ser fosforilados por los por JAK1 y JAK2. Y va a ser también principal función formador de heterodímeros y homodímeros. ¿Ok? Entonces también la unión de los ligandos activadores de STAT a receptores y va a activar también la quinasa activadora de Janus, que es JAK, o una tirosina quinasa no asociada a un receptor que fosforila residuos de tirosina en los receptores, ya sea JAK1, 2 y también la tirosina quinasa 2. Estos van a formar la fosforilación inducida por estos interferones o también por la interleucina 27 y va a formar también homodímeros.
Y como les decía, también un dominio que es el SH2D, que es un monómero de STAT1 conocido también como el activador del interferón gamma, que es conocido también como GAF, ¿ok? Que va a estar dirigida o va a estar más como su función para defender a bacterias intramacrofágicas, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener que primero llega la interleucina, vamos a tener los interferones o la interleucina 27, lo que nos va a llevar también a la activación de JAK o de STAT, va a producir también una fosforilación, va a producir reclutamiento y esto consiguiente va a desfosforilar a JAK y también a la tirosina 701, lo cual va a formar homodímeros y heterodímeros y posteriormente va a llevar esa translocación dentro del núcleo y va a dar una activación viral, antimicrobiana y antitumoral. Posteriormente que se llevó esta fosforilación, esta activación de defensa antiviral y antimicrobiana va a producir también una inactivación. Así como se prendió, pues se tiene que apagar, como un botoncito, porque se tiene que estar prendiendo y apagando para poder regularse todo este mismo eje. Y pues también, ya que se llevó a esa translocación nuclear, una vez inactivado, STAT1 tiene que regresar al citoplasma, ya posterior que sale del núcleo. Ah, bueno, la clasificación, pues también los errores innatos de la inmunidad humana por STAT1 pueden clasificarse en 4 tipos. Vamos a tener tanto los de la deficiencia completa, deficiencia parcial, las de ganancia de función y la deficiencia de STAT1, ¿ok? Cada uno de ellos, pues vamos a ir hablando más adelante, pero por mencionar, la deficiencia completa de STAT1, vamos a tener que van a ser por infecciones tanto virales como bacterianas y, perdón, sí, micobacterianas y también fúngicas, va a tener una herencia autosómica recesiva y va a haber la ausencia también del interferón 1 y interferón gamma. La deficiencia parcial va a ser menos grave porque pues va a tener más una forma parcial pero es una forma completa y pues va a también ser de herencia autosómica recesiva. La ganancia de función va a ser las mutaciones en la fosforilación de STAT1 que con ello va a llevar a una producción menor de la interleucina 17, dando susceptibilidad a hongos como la cándida. Y también lo más importante, como está ganando, pues ya ganó, pues ya va a ganar también autoinmunidad, ¿ok? Y la deficiencia de STAT1 va a ser la única que va a ser, perdón, va a ser también autosómico dominante, al igual que la de ganancia de función. Métodos diagnósticos, por mencionar algunos, más adelante voy a ir hablando de cada uno de ellos. Vamos a tener la citometría de flujo con fosfostat-1, el Western blot para detectar niveles totales de los fosforilados, el estudio de diferenciación o también función de TH17 y interleucina 22 y interleucina 17 y también la cuantificación de las células CD4, CD8 y también de sus subtipos. Bueno. Vamos a empezar con la primera, con la ganancia de función de STAT1. Esta es la clasificación de la IBIS, del 2022. Fue con la predisposición de infecciones mucocutáneas por candidiasis. Vamos a tener que va a ser una de las variantes de la ganancia de función, que va a ser en el gen de STAT1 y son una de las causas más prevalentes de inmunodeficiencias primarias monogénicas. Y pues aquí vamos a tener que va a ser una herencia autosómico dominante con la ganancia de función que nos vamos a estar afectando las células B, las células T y los monocitos. ¿Qué va a producir esto? Va a ser una hiperfosforilación persistente de STAT1 que altera su desfosforilación y esto conlleva también al incremento sostenido de transcripción de genes tanto del interferón tipo 1, tipo 2 y de la interleucina 27. ¿Ok? Este hiperfuncionamiento compromete la diferenciación de los linfocitos TH17 generando susceptibilidad, aquí lo más importante, a cándida, micobacterias y virus, como también vimos en nuestra paciente. ¿Ok? Esta hiperfosforilación de STAT1 en la tirosina 701 va a dar una estimulación del interferón gamma, el interferón el interferón 1 también alfa beta y la interleucina 27. Hasta ahorita se han descubierto hasta más de 120 variantes en más de 400 casos y pues esta es la más comúnmente identificada en la candidiasis mucocutánea y la afección genética pues va a ser esta, la STAT1 con ganancia de función. Y pues también la mayoría de las variantes van a estar localizadas en los dominios CCD y DBD, ¿ok? Que van a ser hasta un 87% de la localización de estos dominios. ¿Qué es lo que va a pasar inmunológicamente en estos pacientes? Vamos a tener disminuido la celularidad principalmente de las células B de memoria
que van a estar reducidas en un 49% y se nos va a reducir también la CD4, la CD8, la CD19 y también las Natural Killer. Vamos a tener también la disminución de TH17 y no solamente con ello de celularidad, sino también vamos a tener una hipogamaglobulinemia para las inmunoglobulinas A, G y M de estos pacientes. Si vemos las manifestaciones clínicas y si tienen mayor susceptibilidad a infecciones por hongos, virus, ¿cuáles van a ser sus manifestaciones? Pues las mismas. Infecciones tanto por cándida mucocutánea crónica, que va a ser el síntoma más persistente, que va a estar hasta en el 98% de los pacientes con un inicio temprano, alrededor de un año, van a empezar con estas manifestaciones clínicas. Vamos a tener también que no solamente van a estar localizadas, sino también pueden llegar a ser invasivas, principalmente por Candida albicans. No solamente solo él, sino también puede estar el Pneumocystis jirovecii, el Aspergillus, y con ello también puede estar haciendo esta diseminación porque no tienen este control. Infecciones virales también van a estar presentes, pero con menos incidencia, tanto para los virus de varicela zoster, el virus herpes simple, el citomegalovirus y el virus Epstein-Barr. Y con si ven, pues vamos a tener tanto infecciones, tanto virus, hongos, bacterias y también micobacterias para Mycobacteria tuberculosis, BCG y otras especies que van a estar presentes, pero en menos incidencia, pero van a estar presentes al final de cuentas. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones no infecciosas? Como estamos teniendo ganancia de función, estamos teniendo hiperfosforilación, lo que va a dar también va a dar aumento de autoinmunidad, dando principalmente el hipotiroidismo, diabetes mellitus, enfermedad de Addison, por mencionar algunas de autoinmunidad, y podemos ver algunas otras. Otros síntomas que pueden llegar a presentar son aneurismas intracraneales con daño endotelial por interferones, bronquiectasias, disfagia también por la presencia de la cándida, las esofágicas y displasia gonadal por todas estas mismas complicaciones que se va dando. También por la misma ganancia podemos llevar al desarrollo de neoplasias de estas 1. El diagnóstico lo vamos a realizar por medio de la citometría de flujo, que vamos a hacer el fosfostat 1, que esto nos va a ayudar para evaluar y evaluación de la fosforilación de STAT 1 en linfocitos T, que va a ser por medio que van a estar estimulados por los interferones alfa, gamma y también la interleucina 27. Y pues aquí en la ganancia de función, pues va a ser la hiperfosforilación sostenida, como lo habíamos visto anteriormente. Y también el otro análisis que podemos llegar a hacer va a ser la expresión genética y esto inducida por los interferones. Lo que queremos ver es el aumento de transcripción de genes que van a estar estimulados por los interferones y pues también los estudios de polarización, pero el que nos va a confirmar sobre todo el diagnóstico y es como de los más importantes, pues va a ser también la secuenciación genética, lo que nos va a dar y va a ser dirigido hacia el gen STAT1 para esta secuenciación y poder llegar al diagnóstico también de nuestros pacientes. Como diagnósticos diferenciales, pues muchos se pueden llegar a aparecer algunas manifestaciones clínicas, como pueden ser las infecciones virales, las alergias, las infecciones por citomegalovirus, infecciones por candidiasis mucocutánea. Vamos a tener también la deficiencia de DOC8, las deficiencias de la interleucina 17, receptor A, enfermedades autoinmunes sistémicas aisladas o también síndromes con inmunodesregulación, como puede ser de STAT3, de ganancia de función y CTLA4. ¿Ok? El tratamiento pues va a ser dirigido también para que no se esté desarrollando pues todas estas patologías, tanto antifúngicos, inmunosupresores, y pues el tratamiento curativo y en casos graves pues va a ser el trasplante de células madre hematopoyéticas para casos refractarios. En antifúngicos, pues podemos usar fluconazol, los azoles, la anfotericina y también en inmunosupresores. Aquí podemos llegar a utilizar los inhibidores de JAK porque están llegando a ser hiperfosforilados como el ruxolitinib y el baricitinib, que mejoran tanto la inmunidad y también la candidiasis mucocutánea de nuestros pacientes. ¿Ok? Eso sería con la ganancia de función. Ahora vamos del otro lado, a la pérdida de función, que esto va a ser la deficiencia de STAT1, que va a ser una herencia autosómica recesiva con pérdida de función. Vamos a tener afectados los leucocitos y otras células y también va a estar afectados la vía de STAT1, la interferones alfa beta. Y pues aquí lo que se va a presentar va a ser infecciones severas y también micobacterias, infecciones por micobacterias. Bueno.
Aquí va a ser la deficiencia completa, pues va a ser de STAT1, que implica la ausencia total de la expresión funcional de STAT1 por mutaciones bialélicas que afectan su expresión y estructura. Y pues principalmente como está deficiente totalmente, pues va a afectar a la infancia temprana, que si no se lleva un tratamiento curativo o por lo menos profiláctico. Y la primera vez que se descubrió fue en el 2003 por Dupes. Y pues también aquí hay cero fosforilación del STAT1, o sea, prácticamente no hay nada de estimulación tras la estimulación de estos interferones y hay una ausencia de la expresión de los genes ISGS y del GAP dependientes. Y pues aquí también como hay que recordar la función de los interferones, como va a ser también cero fosforilación de STAT1, pues aquí el interferón alfa beta de tipo 1 no va a producir la defensa viral y también va a ser esa replicación viral incontrolada porque no hay nada de estimulación. El tipo 2, el interferón gamma, pues va a haber también la falla de la activación de los macrófagos y esto nos va a dar también tanto susceptibilidad a bacterias y también a salmonela principalmente y el interferón de tipo 3, el tipo lambda, que comprende también la defensa de la mucosa y esto también va a dar antiviral. Entonces, síntomas que vamos a tener, virales, micobacterianas y bacterianas. Entonces, como sus manifestaciones, vamos a presentar que va a ser infecciones virales porque vamos a tener esta replicación incontrolada de estos virus, principalmente de los virus herpes simple, varicela zoster, y que también esto nos va a llevar a una replicación viral con una producción excesiva de citocinas proinflamatorias, como vamos a tener la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y también la interleucina 18, que esto lo que puede derivar también no solamente de estas infecciones virales, sino también a una hiperinflamación que nos puede llegar a condicionar una linfocitosis hemofagocítica y pues esta hiperinflamación que nos va a dar una linfohistocitosis hemofagocítica light, por una hiperinflamación y precipitada por unos virus o vacunas que nos pueden llegar a presentar en nuestros pacientes. Bueno, el diagnóstico pues, se pueden hacer en 4 pasos. Número 1, pues siempre sospechar, checar la función de nuestro STAT, la genética que va a ser confirmatorio y también checar la extensión hasta dónde ha alcanzado cada uno de ellos. La sospecha va a ser en lactantes, aquellos lactantes que llegaron a desarrollar BCG-itis o BCG-osis, posterior a la aplicación de la BCG, que pueden también infecciones virales severas como herpes sarampión y también que pudieron llegar a desarrollar una linfostocitosis hemofagocítica. Tenemos que corroborar también su función, que lo vamos a hacer por medio de fosfostat, por también las células mononucleares de sangre periférica, que va a estar ausente en ambas, y hay que pensar también en un autosómico recesivo con pérdida de función de STAT1. Y pues el examen genético lo tenemos que pedir un exoma dirigido especialmente para STAT1 y siempre también pues checar también esa extensión hasta dónde ha alcanzado pues las complicaciones de nuestros pacientes, si ha llegado a tener alguno más de complicaciones como pulmón, sistema nervioso central, y pues con ello mismo por la presencia de los virus, micobacterias, bacterias y pues también evitar las vacunas vivas en los pacientes antes de definir bien el diagnóstico para poder evitar mayores complicaciones. ¿Ok? El tratamiento pues tiene que ser un tratamiento para todo lo que le está pasando, virus, bacterias, micobacterias, que tiene que ser entonces antimicrobiano, antiviral agresivo como profilaxis antiviral y antibacteriana. También se debe de evitar los interferones terapéuticos, antiinterferón gamma y alfa, ya que no van a corregir el defecto directo de STAT, va a estar pues al final de cuentas estimulando, pero no va a responder STAT directamente, como ahorita vamos a ver más adelante en una imagen cómo se activa STAT. Y pues el tratamiento de único o curativo para estos pacientes va a ser el trasplante de células madre hematopoyéticas, que ha demostrado que para los pacientes que tienen una herencia autosómica recesiva de STAT1 con pérdida de función completa, tras el injerto ya van a presentar mejoría, dejan de tener infecciones graves y que van a estar mediadas por los interferones. ¿Ok? La siguiente patología, pues ya va a ser un poquito, bueno, hasta las imágenes están un poquito complicadas, a lo mejor si se llegan a perder me dicen, es los defectos de la vía del interferón gamma y de la interleucina 12. Esto que nos
va a condicionar en la susceptibilidad mendeliana. Aquí, pues los defectos genéticos va a ser de la vía interleucina 12, interleucina 23 y el interferón gamma, que va a ser crucial para activar todas estas células, tanto los macrófagos y el control también antimicobacteriana. Y lo que nos va a llevar también este defecto va a ser a la susceptibilidad de los mismos, micobacterias y virus, y que va a también incluir cepas de la vacuna de la BCG. Y otras manifestaciones de infecciones va a tener la salmonela y las o mucocutáneas por cándida. Aquí vamos a hablar tanto de efecto de la interleucina 12, receptor beta 1, deficiencia del receptor, aquí lo manejan como interleucina 12 P40, deficiencia de la interleucina receptor beta 2, del receptor de la interleucina 23 y también de los receptores del interferón gamma, que vamos a tener el receptor 1 y receptor 2, que prácticamente todos van a ser de herencia autosómico recesivo, y también podemos tener una herencia autosómico dominante cuando es del interferón. Y pues las principales manifestaciones que se vamos a dar, como que hay que quedarnos con esto, que es toda susceptibilidad a micobacterias y salmonela y también candidiasis mucocutánea. ¿Ok? Bueno, vamos a tener formas graves y formas menos graves. En las formas más graves vamos a tener enfermedad micobacteriana diseminada, persistente de inicio temprano, que va a ser principalmente o potencialmente mortal. Y vamos a tener también las menos graves, que va a ser de un inicio tardío, relativamente circunscritas, con mejoría espontánea con la edad, o incluso pueden permanecer asintomáticas. Y pues vamos a tener también aquí las deficiencias de cadena beta 1 del receptor de la interleucina 12, 23, la deficiencia del receptor de la interleucina 12 beta, y ahorita más adelante vamos a ir hablando que aquí también incluye también la pérdida de la función de STAT1. Se ha reportado pues menos de 600 pacientes en la última actualización de la IBIS, que fue en el 2024, que son los defectos más comunes que se va a presentar, o bueno, el más estudiado que se ha visto es la deficiencia de la interleucina 2, el receptor beta 1. Y aquí lo que nos va a dar va a ser la deficiencia del receptor beta 1, que va a incluir tanto para la interleucina 12 como para la interleucina 23, que va a estar presente hasta en un 40%. Vamos a tener también que va a haber mutaciones más frecuentemente en aquellos lugares donde hay consanguinidad, o en aquellos pacientes que sus papás fueron consanguíneos, y va a dar afecciones de las mutaciones del interferón gamma receptor 1 y el receptor 2. Y pues también, ¿dónde va a ser más frecuente? Pues en los lugares donde va a haber más micobacterias y también pues más consanguinidad por toda esta afección también de los interferones. Bueno. La función normal, vamos a tener las células dendríticas o también los fagocitos. Lo que primero va a llegar va a ser una presencia de una micobacteria. Con la presencia de micobacteria, pues vamos a tener también reconocer los patrones por medio de los receptores de tipo TOL, los NOT y los de tipo de lecitina C. Con ello va a haber la producción tanto de interleucina 12 de interleucina 23, y cada uno de ellos va a tener sus propios receptores. Vamos a tener de que la interleucina 12 va a estar formada por una subunidad P40 más P35, y con ello también pues va a tener cada uno su unión. Vamos a tener también aquí, esto es importante, los receptores de cada uno. El receptor de la interleucina 12, receptor beta 1, si vemos va a estar compartido también con el receptor de la interleucina 23. Tenemos interleucina 12, receptor beta 1, que van a estar compartidos. Esto es importante para más adelante. Y también por parte de la interleucina 12 vamos a tener interleucina 12, receptor beta 2. Y en la interleucina 23 vamos a tener el receptor de interleucina 23 por sí solo. Eso es importante para más adelante porque entender que puede llegar a afectar y puede haber como compensación parcial. Entonces, una vez que la interleucina 12 llega, se activa, va a producir y se une a sus receptores, tanto de interleucina 12, receptor beta 1 y el beta 2, va a producir una diferenciación de TH1 y la producción también de los interferones gamma. En la interleucina 23, con su subunidad P40, aquí tiene un cambio. Vamos a tener la P19 que se va a unir al receptor de la interleucina 23. ¿Ok? Aquí lo que va a dar el sostén de los linfocitos TH17 y la producción de la interleucina 17 y también de los interferones gamma. ¿Ok? Eso va a dar también posteriormente a la activación intracelular de cada una de estas vías. La interleucina 12 nos va a dar la activación de tanto JAK2 como de tirosina quinasa 2, y con ella va a llevar también la activación del STAT4 para una diferenciación de TH1. Mientras que la interleucina 23 se va a unir a sus receptores, va a producir lo mismo, activación y unión, bueno, activación de JAK2 y de la tirosina quinasa 2, y por consiguiente también la activación del STAT3, lo que nos va a llevar al final de cuentas a la producción
también de los interferones gamma. ¿Ok? Una vez que se llevó toda esta producción de STAT4 y STAT3, se va a llevar también la producción y secreción de los interferones gamma, que va a estar el receptor 1 y el receptor 2. No solamente esto, sino también va a llevar la producción de la interleucina 17. Posteriormente a la producción y la secreción de estos interferones, vamos a tener los receptores y la señalización del interferón gamma, que vamos a tener el receptor 1 y 2. Y por consiguiente vamos a llevar a cabo la activación de STAT1 que va a entrar al núcleo y este va a ser el que va a estar entrando, aprendiendo y apagando también la traducción del núcleo. ¿Ok? Aquí también es importante conocer las funciones que va a llevar a cabo los interferones dentro de la célula. ¿Por qué? Porque con esto también nos vamos a entender más patologías, como más adelante vamos a ir viendo. Las funciones del interferón va a ser también aumentar la producción del óxido nítrico y de las especies reactivas de oxígeno, va a aumentar la autofagia y va a aumentar también la función del fagosoma lisosoma, va a aumentar también la expresión de los receptores y también de FCI del complejo mayor de histocompatibilidad y también va a aumentar esto mismo la producción de la interleucina 12, por eso es el eje completo de todo esto. ¿Ok? Pero como va a estar activándose, va a haber también una retroalimentación positiva y negativa. Esto también tiene que llegar a una homeostasis y esto tiene que estarse activando y desactivando para poder no llevar también a una hiperfosforilación. Y por eso se conoce como el eje de la interleucina 12, 23 y del interferón gamma, que va a estar ahí haciendo como su circulito. Y el que lo va a estar apagando y apagando, prendiendo y apagando también dentro del núcleo va a ser STAT1. Bueno, en la fisiopatología, como ya vimos, pues vamos a tener diferentes tipos y van a ser dirigidas a los receptores, como vimos en las clasificaciones anteriores. Vamos a tener que se ve afectado el receptor de la interleucina 12, receptor beta 1. Aquí lo que nos va a dar va a ser la deficiencia del receptor interleucina 12, beta 1 y también de la afección de la interleucina 23 porque comparte también el receptor beta 1 con los dos. Entonces ahí se ven bloqueadas las partes de tanto la interleucina 12 y la 23. Si tenemos la afección también del P40, que sería la deficiencia de interleucina 12 P40, pues también se va a estar afectado esta parte del receptor de interleucina 12 receptor 1. Deficiencia del receptor de la interleucina 12 receptor beta 2, pues ahí vamos a estar afectándose y también vamos a tener la deficiencia de la interleucina, del receptor de la interleucina 23. Vamos a tener también las deficiencias del receptor del interferón gamma, tanto el receptor 1 y el receptor 2, que no va a estar produciendo esta salida o producción más bien de los interferones. Ok, ya que vimos cómo funciona un poquito de toda esta fisiopatología, ahora sí vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a empezar primero con la deficiencia de la cadena beta 1 del receptor de la interleucina 12 y aquí también sale como de la interleucina 23. ¿Por qué? Porque se va a estar afectando pues bueno, pues toda esta vía. Tanto del beta 1 de la interleucina 12 y del beta 2 de la interleucina 23. Pues esto va a ser la forma más frecuente de la susceptibilidad mendeliana a enfermedades micobacterianas. Las mutaciones van a ser bialélicas y se va a estar afectando el receptor de la interleucina 12 beta 1 y va a ser también más frecuentemente en las zonas donde hay alta consanguinidad. Su herencia va a ser principal autosómica recesiva hasta en un 50%, perdón. Y pues aquí lo que se va a dar a cabo va a ser un defecto de la señalización de la interleucina 12. Si hay afección de la interleucina 12, pues por consiguiente vamos a tener afección del STAT4 y con ello va a haber una falla de la respuesta a TH1 y con mayor susceptibilidad a micobacterias y salmonelas. ¿Ok? Y también como vamos a tener afectado la vía de la interleucina 23 por su receptor beta 1, pues vamos a tener también falla de diferenciación y mantenimiento de la TH17 y también con un déficit en la producción de la interleucina 17 y de la interleucina 22, que también nos va a llevar a la susceptibilidad de Candida albicans. ¿Ok? Entonces es por eso que vamos a estar bloqueando estas dos señales y lo que nos va a estar produciendo es que no haya esa diferenciación y esa activación del mismo. ¿Ok? Bueno, como ya vimos cuáles son las susceptibilidades, cuáles van a ser sus manifestaciones clínicas, infecciones micobacterianas, bacterianas, virales y fúngicas, y también puede haber patología inflamatoria. En las infecciones micobacterianas, pues vamos a tener la BCG-itis, la BCG-osis diseminada. Tras la vacunación, puede haber también tuberculosis severa y recurrente, y también pues puede haber infecciones por micobacterias ambientales. Las infecciones bacterianas principalmente van a estar afectadas por salmonella, van a tener bacteremias, van a tener gastroenteritis de repetición
y también pueden llegar a tener abscesos. Otras bacterias que pueden llegar a afectar a nuestros pacientes, perdón, pueden ser por Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, también Haemophilus influenzae. Vamos a tener también infecciones fúngicas y virales, principalmente la fúngica, vamos a tener la candidiasis mucocutánea crónica. Y la patología inflamatoria, pues vamos a tener una osteomielitis multifocal crónica, que esto va a estar asociada principalmente a las vías de señalización del interferón gamma, porque pues vemos que toda la afección es más arriba y por eso mismo no va a producir toda esta activación más abajo de los interferones. Estas patologías también inflamatorias, vamos a tener la vasculitis y la autoinmunidad, que son raras, pero pues también se han llegado a describir en estos pacientes. El diagnóstico va a ser inmunológico por medio de función de ensayo, pues de las células mononucleares de sangre periférica y también vamos a encontrar más bien la disminución del interferón gamma tras el estímulo de la interleucina 12. Vamos a tener que evaluar también el eje de TH17, donde vamos a encontrar la disminución de las interleucinas 17 y 22. Y pues también una citometría de flujo donde vamos a encontrar esta expresión ausente o no funcional del receptor de la interleucina 12 de beta 1 en linfocitos activados. Ahí está. Y pues al final de cuentas, el que más nos va a orientar va a ser el perfil genético que vamos a tener con la secuenciación de la interleucina 12, receptor beta 1, que es lo que nos va a orientar hacia el diagnóstico que se ha encontrado hasta en 2024, más de 70 mutaciones patogénicas. ¿Ok? Como tratamiento, ¿qué es lo que vamos a dar? Pues principalmente uno, se tiene que dar un tratamiento prolongado, se tiene que dar tratamiento profiláctico con antimicrobacterianos, también es para la BCG-osis, para la tuberculosis y también para las micobacterias no tuberculosas. En algunos pacientes puede llegar a ser útil también el interferón gamma recombinante, porque pues no se va a estar activando, pero ya una vez activado puede ayudarnos también. Profilaxis antibiótica con acitromicina. Y pues al final de cuentas, el trasplante de células madre hematopoyéticas pues se va a reservar también a aquellos casos refractarios que estén teniendo infecciones recurrentes. Y pues también las nuevas terapias emergentes, pues es la terapia génica que se lleva a cabo por medio del antivirus o por medio de la CITIRS. Bueno, ahora vamos a hablar de la siguiente patología que va a ser la deficiencia de interleucina 12 receptor beta 2, que va a ser la afección de la interleucina 12 que lo vamos a tener de este lado, ¿ok? Este va a ser un defecto autosómico recesivo que va a anular la señal de la interleucina 12 y va a conservar pues la vía de abajo que va a ser la de la interleucina 23, porque aquí tenemos en la 23 el receptor beta 1 y el de la 23. Entonces nada más se ha afectado esta parte. Realmente como va a estar conservando una vía, pues va a provocar un déficit del interferón gamma menor y va a dar también una susceptibilidad a micobacterias. La presencia clínica pues va a ser un poco menos grave o un poco menor a comparación del receptor beta 1 porque va a tener la redundancia parcial también y activación de la interleucina 23. Aquí pues lo que no va a pasar, no va a haber esta fosforilación de STAT4 y por ello la reconstitución del beta 2 pues rescata la respuesta de células del paciente en experimentos funcionales de ganancia. Aquí pues va a ser más específico al receptor beta 2 que va a estar aquí abolida la diferenciación por esto mismo de la fosforilación de STAT4. No vamos a tener esa diferenciación de TH1 y con ello pues tampoco de la interleucina 12. Va a conservar la polarización pues, de la interleucina 23, que va a ser la activación de TH17. Y pues aquí el rasgo más común y dominante va a ser la candidiasis crónica de nuestros pacientes. Y pues aquí es donde se va a ver afectada, por eso queda el remanente de la interleucina 23. Sus manifestaciones clínicas, sí vamos a tener nuevamente pues, BCGitis, BCGosis, micobacterias, puede haber también tuberculosis, puede haber también tuberculosis no, perdón, micobacterias no tuberculosas y también pues típicamente va a presentarse con candidiasis mucocutánea. El diagnóstico pues aquí hay que ver también los niveles de función tanto de interferón gamma, de la interleucina 12 y pues también de fosfostat 4, que es el que va a estar afectado pues también en esta vía, ¿ok? Pero al final de cuentas ocupamos el perfil genético para poder dirigirnos más hacia el receptor de la interleucina 12, el receptor beta 2, que va a ser con una pérdida de la función. Y el tratamiento, pues el interferón recombinante puede mejorar la activación macrofágica y pues el trasplante de células madre hematopoyéticas se va a reservar más para aquellos pacientes que tengan infecciones refractarias o que sean progresivas y que tengan mayores complicaciones. ¿Ok?
Ahora vamos a hablar de la deficiencia de la interleucina 23, sobre todo el receptor de la interleucina 23. Como lo vemos, acá es donde va a estar afectado. Vamos a tener también el remanente de la interleucina 12. Va a ser un error congénito autosómico recesivo que va a estar afectando solamente la interleucina 23. Con ello, como va a estar afectado, no vamos a tener la activación ni de tirosina quinasa 2 ni de JAK2 y tampoco esta activación de STAT3, que va a anularse la señalización de esta interleucina 23, pero se preserva esta señal de arriba que es de la interleucina 12, o sea, también la producción y fosforilación del STAT4. O sea, aquí también te va a traducir que pues va a tener también cierta producción del interferón gamma. Aquí las mutaciones va a ser también con pérdida de función en el receptor de la interleucina 23 con una validación funcional. Y pues aquí pues toda la función de la interleucina 23 va a estar pues prácticamente abolida o ausente y va a estar pues también deficiente, pero la respuesta de interleucina 12 pues va a estar intacta y pues va a tener como que cierta defensa también a esas micobacterias. Las manifestaciones clínicas, pues prácticamente van a ser las mismas, con BCGitis, BCGosis, con tuberculosis. Puede aquí estos pacientes ser de inicio temprano en la infancia, pero como está también compensando la interleucina 12, puede llegar hasta la edad adulta. Y también la candidiasis mucocutánea no es tan cardinal como en las otras deficiencias completas, porque aquí también va a ser parcial y pues vamos a tener también la compensación de la interleucina 12. El diagnóstico va a ser por medio de función y también por medio genético. De la función, pues vamos a ver la función de la interleucina 23 con la disminución del interferón gamma y también la fosforilación de STAT3 y también la disminución de interleucina 17 tras el estímulo de la interleucina 23, que es como que la vía normal. Como va a estar ausente, va a estar disminuida. Y pues el genético va a ser el exoma dirigido sobre todo al receptor de la interleucina 23. El tratamiento con estos pacientes pues va a ser un poquito menos agresivo tal vez que los anteriores, pero se tiene que dar también tratamiento con antimicrobianos, interferón recombinante racional y también pues se puede llegar a dar el trasplante de células madre hematopoyéticas dependiendo cómo vaya también nuestro paciente. Y pues también hay terapias nuevas que son la consolidación del rol esencial de la interleucina 23, del interferón gamma y también de los nodos de transducción de JAK3, de JAK2, perdón, y de la interleucina 23. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la deficiencia del receptor del interferón. Aquí, pues ahora vamos a hablar de todos estos receptores de aquí del interferón, que es un error de la inmunidad, el error innato de la inmunidad del eje del interferón, que va a dar también una susceptibilidad marcada a las estas micobacterias, que van a ser BCGitis, BCGosis, la tuberculosis y micobacterias no tuberculosas, y que va a llevar a cabo también la falla de la activación de los macrófagos. ¿Ok? Entonces, si nosotros no tenemos esta activación tanto del receptores del interferón, no va a haber esta activación de STAT1. Entonces, la presentación clínica, pues vamos a tener formas autosómicas recesivas, este, completas que van a afectar tanto el receptor 1 como el receptor 2 del interferón gamma. Como que si se presentan estos dos va a ser la ausencia total de la señalización y pues en estos pacientes va a tener un curso más grave y pues de edades más tempranas. Puede haber también formas parciales donde nada más se ve afectado un solo receptor, como está aquí en la imagen, solamente se ve afectado el receptor 1 y pues va a ser parciales y pues va a dar una señal residual porque está teniendo el receptor 2 que alcanza a encender un poquito más esa defensa y pues va a ser un fenotipo más benigno, ¿ok? Y pues aquí abolen la expresión del interferón gamma 1, que no hay activación de STAT1 y por consiguiente la respuesta de interferón alfa beta va a ser normal y se pierde la señal por el interferón gamma e interferón alfa beta. ¿Ok? Aquí pues vamos a tener que puede ser un inicio temprano y grave cuando se ven afectadas las dos vías, que puede ser cuando son completas, autosómicas recesivas, y la infección, cómo se va a manifestar, va a ser una infección diseminada después de la aplicación de la BCG, y también pues puede producir alta mortalidad si no se da un manejo intensivo. En las autosómicas dominantes parciales, pues va a dar infecciones recurrentes, también puede llegar a incluir la osteomielitis, y pues va a ser un curso más leve y variable. También puede haber esta hiperactivación también del interferón gamma, que va a ser de herencia autosómica recesiva dominante. Y aquí, como estamos teniendo una hiperactivación o un hiperinterferón gamma, pues vamos a tener el rechazo a las células, el trasplante de células madre hematopoyéticas y pues también pues dan mal pronóstico del trasplante. ¿Ok? El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Número uno, pues sospechando. Vamos a tener la BCGitis, la BCGosis o también
infección diseminada posterior a la aplicación de la vacuna. Tenemos que ver la función también del interferón gamma con fosfostat 1 y también de los interferones. Y el genético, pues principalmente hay que ver el perfil del interferón gamma y también de fosfostat 1. En el tratamiento, aquí sí puede ver mejoría con el interferón gamma recombinante para mejorar la activación macrofágica y también pues el tratamiento curativo en formas completas de autosómicos recesivos que van a ser refractarios nos puede llegar a ayudar, pero pues también hay que tener en cuenta que pueden llegar a tener ese rechazo. Y pues en estos pacientes, ahí sí hay que evitar bueno, casi en todos, ¿verdad? De todas estas patologías, hay que evitar la vacuna de la BCG en familiares con sospecha y manejo precoz en efecto con focos óseos. Pero pues sí es muy difícil porque pues son de las primeras, la primera que se pone. Ahora vamos a hablar del síndrome de WHIM, ¿ok? El síndrome de WHIM pues, va a ser una inmunodeficiencia primaria autosómica dominante que va a estar en la mayoría causada por una ganancia de función en el CXR4 y pues va a afectar también el gen CXR4, autosómica dominante con ganancia, y también va a afectar a los leucocitos y aquí se va a manifestar con una tetrada clínica que nos va a orientar principalmente al diagnóstico, que vamos a tener las verrugas, la hipogamaglobulinemia, infecciones y mielocatexis. ¿Qué es la mielocatexis? La mielocatexis pues es la retención anormal de neutrófilos maduros de la médula ósea, lo que se va a traducir en los exámenes de laboratorio va a ser una neutropenia periférica crónica y una hipercelularidad en la médula ósea. ¿Ok? Aquí en el 2000, en la actualización de la UIS en el 2024, que lo incluyó dentro de los errores innatos de la inmunidad en defectos de las quimiosinas y receptores y se dejó como epidermodisplasia verruciforme. Bueno, como epidemiología, pues realmente son menos de 1000 pacientes en los Estados Unidos, porque pues es una expresión variable intrafamiliar y pues realmente, pues si no se piensa en el diagnóstico, no se puede llegar. La tetrada clásica, pues va a comprender hasta un 38% para nuestros pacientes. Y el signo, el dato más importante va a ser la mielocatexis, que va a ser el hallazgo más penetrante hacia una neutropenia severa. Y pues el 90% de las variantes heterocigóticas van a estar expresadas en la C terminal del CXR4. Y pues se ha encontrado que hasta el 2023 se ha visto hasta 36 variantes patogénicas de esta afección del síndrome de WHIM. Pues la función del eje de CXL2 y CXR4, pues el CXR4 es el receptor de GPCR expresado en la mayoría de las células hematopoyéticas y su principal ligando pues va a ser el CXCL12, que las funciones clave van a ser también la retención y también las células blanco de células madre hematopoyéticas y pues también la retención medular de los neutrófilos maduros, que va a ser la mielocatexis. Y que nos va a que controlan tanto el equilibrio como el egreso, como la retención de estos mismos, y va a ser junto con los ejes quimiotácticos de CXCR2. ¿Ok? Este tráfico de linfocitos B y T es la organización de los centros germinales y soporte a la respuesta humoral. Y pues a mí también vamos a tener la desensibilización, vamos a tener la activación del gen de CXR4 que va a inducir a la fosforilación del extremo por GRK y beta-arrestina con la internalización y el apagado del mismo. Y pues este proceso frena la señalización sostenida y permite tanto la recirculación de los leucocitos y de los neutrófilos y de los leucocitos. Entonces, como va a estar abolida, pues por eso hay esa retención y por ello mismo hay la neutropenia. ¿Ok? Y pues en la mayoría de los casos del síndrome de WHIM vamos a tener la ganancia de función en el gen CXR4 que va a hacer las truncaciones en el extremo C terminal. Y pues con esto no hay una desensibilización ni la internalización también de la estimulación del CXL12. Y pues esta señalización prolongada, con ello va a haber una hiperretención medular de los neutrófilos, no permite esa entrada y salida de estos mismos neutrófilos que va a llevar a la mielocatexis y lo que nos va a dar también la disminución de los neutrófilos periféricos. Y pues aquí también, ¿cómo se va a ver esa mielocatexis? Van a ser estos aumento de acúmulo de neutrófilos maduros que van a estar hipersegmentados y con cambios degenerativos que terminan en apoptosis intramedular. O sea, prácticamente lo están todos ahí creando, pero nadie sale a defender.
Las manifestaciones clínicas, pues la tetrada se puede llegar a manifestar, como ya hemos visto, hasta en un 50%, que van a presentar verrugas. Estas verrugas mismas que nos pueden llegar a ocasionar un riesgo de carcinoma, sobre todo por virus del VPH y también del virus de la hepatitis B. Vamos a tener también esta hipogamoglobulinemia, que lo que nos va a afectar va a ser también a condicionar a infecciones. Infecciones como otitis, neumonías, infecciones cutáneas, de tejidos blandos, también puede llevar a complicaciones como bronquiectasias y enfermedad pulmonar crónica. Y también pues esta mielocatexis que nos va a orientar en esta misma tetrada clínica. Y pues el dato que más nos orienta es la mielocatexis. ¿Ok? Como para métodos diagnósticos y de laboratorio, vamos a encontrar en la biometría hemática pues una neutropenia crónica con linfopenia y también monocitopenias. Vamos a encontrar también la subpoblación SD3, CD4 pues más bajos, explicando la asociación con neutropenia y linfopenia. Las inmunoglobulinas, pues también la hipogama que vamos a encontrar como síntoma incluso de la que entra en la tetrada. En el aspirado de médula vamos a encontrar la mielocatexis con signos de apoptosis que van a ser los neutrófilos maduros hipersegmentados. Y pues en las variantes genéticas, pues es el que nos va a dar el diagnóstico definitivo que vamos a encontrar la ganancia de función de CXR4 y hay que considerar también ensayos funcionales que van a también a demostrar el efecto de la desensibilización. El tratamiento, pues podemos dar factores de estimulación de colonias como el filgastrim, que podemos empezar con 5 microgramos kilogramo día y darlo hasta 10 microgramos al día, kilogramo día. La inmunoglobulina con dosis profiláctica de 400 a 600 cada 3 a 4 semanas, profilaxis bacteriana con trimethoprim y también con antivirales como la ciclovir o el valanciclovir. Y también, pues, el tratamiento para las verrugas, al final de cuentas, pues también que podemos dar con terapia, crioterapia láser o también o con imiquimod tópico y también sidofovir que se puede dar tópico o intralesional de estas lesiones. El tratamiento también hay nuevos modos o nuevas formas también de dar el tratamiento que son los antagonistas de CXR4, que es el plerixafor, que este va a bloquear la señal anómala de CXR4 con el ligando de la CXR12 y va a también liberar los neutrófilos y linfocitos que están atrapados ahora sí en la médula. Y también los antagonistas, uno nuevo que fue aprobado en el 2023, que es el maboxafor, que la ventaja que tiene es de que por vía oral una vez al día de 400 miligramos. ¿Ok? Otros modos o otras formas de terapia van a ser las trasplantes de células madre hematopoyéticas en aquellos pacientes refractarios y también a los pacientes que tengan formas más severas y también pues pues, más novedosa también la corrección génica que va a dar la corrección de las mutaciones del CXR4 y también se puede dar combinación de los antagonistas CXR4 también con la inmunoterapia antiviral para el control del virus del papiloma humano. ¿Ok? Los diagnósticos diferenciales, pues aquellas inmunodeficiencias que presenten también verrugas, como deficiencia de Gata, también la deficiencia de DOC8 por las infecciones cutáneas y también la LSEMA, pero aquí lo que va a presentar va a ser la IgE elevada, el Heber 1 y 2, que va a tener una epidermodisplasia verrugusiforme con BPH cutáneo, el Staph 1 con ganancia de función por las infecciones de la candidiasis y también por la autoinmunidad, y la neutropenia congénita severa, la ELAIN, por la neutropenia severa por infecciones profundas y también que en esta no presenta la mielocatexis. ¿Sí? Y ya como conclusiones personales, pues aquí del eje interleucina 2, interleucina 23 y del interferón gamma, que todo la falla de este eje va a lo que nos va a dar la susceptibilidad mendeliana a infecciones micobacterianas. Las covales pueden ser desde leves hasta cuadros fulminantes, dependiendo cuál sea el receptor afectado. También las pruebas funcionales de fosfostat, más el examen genético del exoma son el camino para el diagnóstico y para subtipos más precisos. El tratamiento pues debe ser individualizado, en cual debe incluir también antimicobacterianos prolongados, el interferón gamma solo para defectos más arriba cuando no se llega a ver tan afectado. El trasplante de células madre hematopoyéticas es para los autómicos recesivos complejos y refractarios. Y también el STAT1 importa en dos direcciones, tanto en la ganancia de función, que aquí en la ganancia de función vamos a tener la manifestación de candidiasis mucocutánea con autoinmunidad, está ganando, y en la pérdida de función, pues está perdiendo, va a tener virosis severa y micobacterias, y hay que diferenciarlas desde métodos de laboratorio.
Y también la penetrancia es variable y pensar en un cribado familiar, evitar la vacuna de la BCG si pues está pensando en familiares anteriores que hayan tenido alguna inmunodeficiencia de este tipo para evitar ese riesgo y reforzar también la profilaxis y seguimiento a largo plazo de nuestros pacientes. Y pues sería todo. ¿Dudas? No, aquí sí está pesado el tema. Sí, la verdad que sí.